Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y compartirle toda la información que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado 1 de octubre, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene además 9 artículos transitorios en materia energética. La propuesta de reforma constitucional pretende regresar el dominio de toda la cadena de producción hasta la comercialización a la Comisión Federal de Electricidad, ya que quedaría prohibida o limitada la participación privada en la producción, cancelando todos los contratos de producción de largo plazo de energías renovables como la fotovoltaica y la eólica. Pero ¿quién mejor para hacer un análisis en cuentas claras de las razones y consecuencias de esta contrarreforma que nuestro distinguido invitado de esta tarde y a quien usted ya conoce, el doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor e investigador del ITESO Occidente? Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas tardes. No, gracias por estar contigo y con todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Gracias, Sergio. Bueno, pues bien bautizada por parte tuya y aceptado o no por quienes nos escuchen, estamos ante una regresión eléctrica. Sí, a ver, lo que quiere el presidente es volver al estatus previo a 1992, en que Comisión Federal de Electricidad era un monopolio, junto con Luz y Fuerza del Centro, de triste memoria, que al menos el presidente Calderón extinguió. Entonces, sí, es lo que se busca, regresar a CFE a su estatus monopólico, y bueno, con todas las consecuencias negativas que tiene cualquier monopolio, pero aparte, en este caso, una paraestatal tan ineficiente como sabemos todos los mexicanos, excepto quizá el presidente y el señor Bartlett, que es Comisión Federal de Electricidad. Sergio, ¿es el carácter estatizador lo que distingue este pensamiento del pasado de Andrés Manuel López? Absolutamente. Si en algún punto es estatista el presidente, yo creo que es un estatista nato, inclinado siempre, ¿no? A la cuestión de la colectivización, pero donde realmente tiene más obsesión, llamémosle así, es en la energía. Y está el petróleo, del que hemos hablado tantas veces, Raimundo, y ahora la electricidad. O sea, realmente ahí es donde su obsesividad es extrema y pues que lo está llevando a tal desastre, tanto en el área petrolera como ahora en la cuestión eléctrica, destruir un mercado muy eficiente que ahora tenemos eléctrico. Eso es lo que está proponiendo en los hechos. Es realmente sí, la obsesión, la manía estatista que caracteriza al presidente. Sergio, seguramente quien te escucha podrá decir, bueno, ¿y a mí qué con la reforma eléctrica? Pero en el bolsillo de quienes nos están escuchando, ¿cómo eventualmente impactaría esta reforma? Mira, de entrada va a impactar a grandes empresas, que son las que Comisión Federal quiere de regreso, que hablan de ellas como si fueran, por cierto, monopolios. Son 77,000 empresas más o menos, que son grandes consumidores y que se surten, por cierto, muchísimas, como son los famosos ahora Oxxos, con energías verdes. Es realmente energía eólica, por ejemplo. Entonces, eso ya va a repercutir en las grandes empresas. Y en los hogares, bueno, en los bolsillos, a la hora que esas empresas algo suban sus precios como consecuencia. Pero sobre todo, a todos nosotros, a los contribuyentes, porque vamos a tener que dar más dinero a Comisión Federal de Electricidad para que opere. Porque es una empresa que ahora sí que trabaja con pérdidas. Entonces, entre más grande se haga, pues más dinero va a perder. Es igualito que Pemex. Y en ese sentido, pues nos va a repercutir absolutamente a todos. Quizá no lo veas en el precio directo de tu electricidad en tu casa, Raimundo. ¿Por qué? Porque el gobierno subsidiaría, aumentaría el subsidio para los hogares para que no sea tan evidente la ineficiencia de CFE. Yo supongo que eso va a ocurrir. Entonces, en el recibo de luz, ponle que no lo vayas a ver, pero ciertamente nos va a golpear absolutamente a todos en el bolsillo. Y ya no digas a la hora que el gobierno mexicano tenga que pagar indemnizaciones multimillonarias a inversionistas extranjeros
por lo que está provocando. Bueno, obviamente, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues de nuestros impuestos. O sea, el costo es enorme para todos nosotros, aunque mucho no va a ser tan evidente, va a estar bastante disfrazado. Sí, y sobre todo, bueno, pues quien nos escucha, Sergio, pues sabe que ahí cuando aparece en el recibo de la luz un apartado que dice ahí en los costos apoyo gubernamental, bueno, pues es justamente el subsidio al que te refieres y que le es entregado resultado de nuestros propios impuestos. Ahora bien, la iniciativa privada no ha dejado de señalar con datos y con no relatos las eventualidades en las cuales no solamente la indemnización que acabas de mencionar, multimillonaria a empresas hoy privadas que proveen de energías limpias, sino también lo que este significaría de facto en una expropiación indirecta, es decir, en parar por completo las inversiones en energías renovables. Sí, no, pero no solo eso, la expropiación indirecta son varias cosas. Y otra Sí, de ellas, aparte de frenar las inversiones, que eso ya va a ocurrir, dado por hecho, porque aunque esta iniciativa sea derrotada en el Congreso, que ojalá, pues ya el inversionista extranjero va a desconfiar muchísimo de esta administración, por supuesto, y ya no va a traer su dinero, ya no se va a arriesgar más de lo que ya está expuesto. Pero aparte de la expropiación indirecta es que a una empresa ganancias o negocios que esperaba de manera legítima, dado el momento en que invirtió, las reglas bajo las cuales invirtió, le cambias las reglas y le reduces las ganancias, las llevas a pérdida, las llevas a quiebra. Tú no estás expropiando la empresa, pero indirectamente la has dañado de una manera impresionante. Por eso se llama expropiación indirecta. Y eso es lo que sucedería con la regresión eléctrica. Sergio, organismos internacionales como en los que tú estuviste, como el Fondo Monetario Internacional, han recomendado que en materia fiscal y sobre todo saliendo de una pandemia que nos sumió en la recesión económica, se suspendan temporalmente las obras emblemáticas del presidente y además se detenga esta amenaza obviamente, de nacionalizar prácticamente la industria eléctrica desde la expectativa que tienen organismos como el Fondo Monetario. ¿Van a detenerse hasta ahí o seguirán insistiendo en sugerir que hagamos algo verdaderamente serio? No, no van a seguir insistiendo, pero a ver, como bien dices, yo trabajé en el fondo, sé cómo opera, y el fondo no puede presionar a México, no puede, digamos, pedir guión, exigir nada a México si no hay un préstamo de por medio. Y no, no hay préstamo. Entonces, en esos casos, el fondo se limita a hacer el monitoreo de la economía respectiva, a dar consejos, y el país, pues en su soberanía, tiene, por así que la posibilidad de tomar esos consejos o de rechazarlos. Ya sabemos qué va a ocurrir con esta administración, con los consejos del Fondo Monetario, o sea, los va a rechazar, no los va a considerar. Dos Bocas nunca ha sido un buen proyecto, el Tren Maya tampoco, Santa Lucía tampoco, ninguno de esos proyectos debió jamás tener lugar. O sea, en todo momento vas a tener el consejo de ya párenlos, no los pongan a operar, no sigan tirando dinero bueno al malo. Y bueno, esto va a continuar, pero no, por desgracia, en este caso específico, el gobierno no tiene ninguna presión real por parte del Fondo Monetario ni de ningún organismo. ¿De dónde va a venir la presión? Es del gobierno de los Estados Unidos, de todos esos inversionistas a la hora que empiecen a demandar internacionalmente a México. Eso sí va a ser presión. Sí. Pero bueno, para eso falta. Sergio, con lo que señalaste y vemos obviamente en los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleos Mexicanos con pérdidas multimillonarias, ¿qué se nos está quitando a los mexicanos del presupuesto que nos debe ser regresado en términos de bienestar? Muchísimo dinero, a lo imposible de estimar. Pero realmente, a ver, todas estas inversiones, pero no es solo CFE en este momento lo que nos ocupa, es Comisión Federal de Electricidad, esta propuesta legislativa, pero Pemex nos está quitando muchísimo dinero. Peso que se gasta en Pemex, peso que se gasta en CFE, peso que se va a gastar en pagar indemnizaciones, es peso que tú le quitas a educación, a salud, a seguridad, a carreteras, a infraestructura. El costo es descomunal. Lo que pasa es que no es tan visible para el ciudadano medio, porque entonces no puede ver lo que se le quitó. No le es tan evidente, excepto quizá en el momento en que llega y ya no hay vacunas o ya no hay medicinas. Ese es el impacto que vamos a seguir sintiendo ante estos proyectos tan costosos que no deberían de tener lugar. Sergio, en manos de los actores políticos que son los diputados y senadores que tendrán obviamente esta discusión sobre esta propuesta de reforma constitucional,
la oposición, y tu ángulo de análisis político es muy importante, ¿la oposición de verdad cerrará filas o por ahí habrá quienes vendan caro su amor? Yo creo que, a ver, la única forma en que yo puedo concebir que legisladores del PRI que votaron el cambio constitucional de 2013 que liberalizó el mercado eléctrico, voten ahora por nacionalizarlo, es porque tienen alguna presión muy fuerte, alguna amenaza, algún chantaje, o los están comprando. No puede, o sea, no hay legislador alguno que pueda votar realmente en conciencia, conociendo las consecuencias que esto va a tener. No hay quien pueda apoyar esto, no hay forma alguna, excepto, reitero, si hay algo turbio atrás. Es la única manera, si el PRI llega a apoyar esto, que bien puede ocurrir, con su farsa que están haciendo de parlamento abierto y no sé cuánta cosa, esto puede suceder. No, la oposición en este momento no está unida, está fragmentada. Si se llega a unir, ojalá, entonces la iniciativa no va a pasar. Pero si pasa, sería con el apoyo del PRI y sería, reitero, porque de alguna manera o los amenazaron, o los chantajearon, o los compraron. Porque los convencieron, eso no puede ser con esta iniciativa. Sí. Finalmente, Sergio, como sabes, en estos 3 años no ha habido una sola concesión más en materia de industria extractiva de minerales, a excepción del petróleo, desde luego, e incluir en esta iniciativa también el litio. ¿Cuál es tu opinión? Pues realmente, mira, el gobierno mexicano puede ser el primero, haríamos historia en perder dinero con una empresa de litio. O sea, al paso que esto va, si perdemos dinero refinando petróleo, extrayendo petróleo, produciendo electricidad, o sea, negocios que son muy buenos en otros países en manos privadas. Lo de litio, pues lo veo realmente como una cuestión muy demagógica, ¿no? Está de moda, está la cuestión de las baterías y de Elon Musk, pero realmente, pues el Estado nunca es buen administrador, nunca es buen empresario. Lo mejor que puedes hacer es dejar que la empresa privada trabaje y le cobras impuestos, dejas que creen empleos, bueno, pero no va a ser el caso. Entonces, decía Milton Friedman en alguna ocasión sobre el gobierno mexicano, al parecer dijo esto, dice, les dan a administrar el desierto del Sahara y se les acaba la arena. Entonces, pues, ahora que quieren administrar el litio, pues a ver qué ocurre. Sí, caray. Sergio, bueno, pues sin duda, otra recomendación a nuestra audiencia es no dejar pasar los econoconteos, los econocafka conteos que tienes sobre seguimiento, de no olvidar lo que está por ahí en déficit de resultados de este gobierno. Te seguimos en redes como siempre, Sergio, y agradecer la generosidad de tu tiempo. No, Raimundo, yo agradezco. Imagínate estar en tu espacio con tu auditorio, qué privilegio. No. El agradecimiento es de mí hacia ti y hacia todos los que nos han visto en este momento. Gracias, Sergio. Y vamos con los conteos econocafka. Muchas gracias. Claro que sí, Cuídate Sergio. mucho, Muchas Raimundo. gracias. No, gracias a ti, por favor. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. El agudo análisis de nuestro invitado, el doctor Sergio Negrete Cárdenas, pone sobre la mesa las razones y consecuencias de la contrarreforma energética que discutirán diputados y senadores en las próximas semanas. Antes de ir a un breve corte, le quiero anunciar que gracias a la fidelidad de nuestra audiencia y a que usted lo solicitó, a partir de la semana próxima, Cuentas Claras cambia de horario. A las 7 de la noche, mismo día, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. 7 de la noche, 34.2 a partir de la próxima semana.